Bueno, la herencia es una unidad abstracta de activos y pasivos, de derechos y obligaciones, una universalidad donde los derechos se subrogan a la posición jurídica del causante. Este heredero es continuador de la persona, desde la muerte del mismo. Tienen todos derechos y acciones de aquel de manera indivisa. ¿Por qué? Porque en la sucesión a intestato, cuando nosotros se presentan los herederos forzosos, la masa sucesoria, la masa hereditaria, no está dividida, ¿sí? Se tiene que dividir. Que en la primera etapa nosotros dijimos que va desde la apertura hasta la declaratoria. La segunda etapa va a ser la de ¿qué? La de la denuncia de los bienes, la evaluación de los bienes, la administración de los bienes, y va a llegar hasta determinar la masa y se va a establecer los porcentajes. Y cuando viene la última, que es la tercera, va a ser la de la partición y entrega de la herencia. Esa va a ser la última etapa de la sucesión, ¿sí? El juicio sucesorio de una persona está la posibilidad de, como yo ya les dije, de la disposición de última voluntad, donde eso se observa en qué sucesión, en la testamentaria. La testamentaria la herencia tiene una que se llama herencia legítima, la legítima. Ustedes saben que en el nuevo código la legítima se modificó y eso es que afecta un porcentaje menos. La persona que es el causante puede disponer de un 33% sobre el 100% de la porción y el 67% es el que no puede tocar. Ese es para los herederos forzosos, ¿sí? Bien. En el caso de que a veces nosotros hablamos de los herederos, tenemos los herederos forzosos que dijimos que son los ascendientes, descendientes, por lo general son los descendientes, porque va para abajo. Es muy raro encontrar que vaya hacia los ascendientes, por lo general. Pero hay casos en que no. Suele pasar que los hijos fallecen antes que los padres. Entonces, en ese caso, ¿sí? También tenemos algo que tenemos que tener en cuenta. Aparecen muchos herederos descendientes, como por ejemplo los hijos, pero están dentro de los hijos matrimoniales, los extramatrimoniales, los por adopción. Y tenemos otros herederos también que se han tenido en cuenta en este nuevo código, que son los herederos de... ¿Cómo cuáles son? ¿Tienen idea? ¿Qué hijos? Los que nacen después. Es más, se ha tenido en cuenta en el nuevo código, ¿sí?, las técnicas de reproducción asistida. Sí se ha modificado el proyecto original, porque en el primero se tenía en cuenta que podía post-mortem hasta un año después tenerse, pero eso se modificó. Se modificó y solamente las personas que tienen capacidad para heredar son las que están al momento de la muerte del causante vivas o, en su defecto, concebidas, ¿sí? Ya están concebidas. Entonces, esas van a nacer después, pero van a ser herederos, ¿sí? Bien. Ahora, en un caso donde fallecen todos juntos, ¿sí? Hubo en un momento que se decía que se trataba de establecer por los horarios. Ahora no. Ahora mueren todos en un accidente, es todos en la misma. ¿Cómo van a venir los herederos que quedan vivos? Algunos van a venir por el derecho de ¿qué? De representación. ¿Sí? El derecho de representación, ¿qué significa que es? Cuando, por ejemplo, una persona, como por ejemplo, la madre vivió, tiene la herencia. El hijo vivió y tiene sus hijos, pero el hijo fallece antes que la madre. Entonces, él ya no puede venir a heredarla. Sí tiene la obligación de hacerlo los hijos en representación de él, que ya está fallecido. ¿Está? Bien.
En caso de los progenitores, las personas fallecidas que han estado casadas o que existan en convivencia, porque ahora también tenemos las convivencias y las uniones convivenciales, bueno, ¿quién va a ser el representante de los hijos que tiene esa persona? La persona que es la madre de esa persona o el padre, en su defecto, si es la que falleció. Aunque no estén casados, aunque sean una pareja, ellos van. Ahora, pregunta, esas personas que van a ir como tutores o curadores de esa persona, porque los niños, si bien heredan y son capaces, no pueden administrar, no tienen la capacidad para manejar los bienes. Entonces eso lo tiene que hacer un tutor o curador hasta que tenga la mayoría de edad, ¿sí? Bueno, ahora, esas personas que viven con la pareja o que tienen una unión convivencial, ¿son herederos? No. Pueden serlo si lo deja por testamento y siempre que disponga de ¿qué? De la porción que le corresponde al de la legítima. Exacto. En el caso de que el menor no tenga a los padres, ¿sí? Y tenga que heredar por ahí a los padres o a los abuelos, porque a veces también por ahí fallecieron primero los padres y tienen que heredar al abuelo, la justicia va a designarle un tutor o un curador. El Estado tiene la obligación de representarlo legal y de darle una asesoría letrada. Y justamente esto se debe, ¿por qué? Por los tratados internacionales que nosotros hemos captado en la Constitución y que le hemos dado jerarquía, por el cual el interés del menor es superior hacia todo. Durante el proceso yo les dije que había que administrar los bienes y hasta que se declaren los herederos y se adjudiquen, se deben de tomar a veces medidas conservatorias, como le dije, y percepción de los frutos que no se pueden dejar de atender. Por eso se designa un administrador que lo pueden designar los herederos de forma de acuerdo o lo puede designar, si no están de acuerdo pueden ser todos, pero imagínense si son todos administradores, por lo general nunca se decide, entonces en ese caso hay que recurrir al juez para que designe uno. Hasta la facultad de que se puedan vender o se puedan repartir. Y esto es importante porque nosotros a veces en las herencias no nos vienen siempre herencias con muchos bienes y propiedades y todo lo demás. A veces son por ahí pocos herederos y vienen con muchas cosas, entonces por ahí cada uno se compensa y se queda con una propiedad. Pero en otros casos a veces no hay propiedades, hay otras cosas. Hay cuadros, obras de arte, hay embarcaciones. Hay infinidad, hay una colección de autos, colección de cosas que el causante haya coleccionado y que tengan un valor patrimonial. Eso también se hereda, ¿sí? Entonces, estos administradores tienen la facultad de venderlos y podrán llevar adelante el proceso, pero con la autorización previa de los herederos. Lo pueden vender. Lo que no van a poder hacer es que van a poder vender por contratos privados, boleto, pero no se va a poder hacer la transmisión en el caso de los inmuebles o los muebles registrables como los automotores y las embarcaciones hasta que no se tenga la declaratoria y se pueda transmitir el dominio de la cosa, ¿sí? La titularidad, exactamente. Gracias. Con respecto a la competencia, cuando nosotros iniciamos una sucesión, ya sea testamentaria o a intestato, dijimos que tenemos que acreditar en la intestato el vínculo, la fecha de fallecimiento de la persona y ¿a qué juez vamos a ir? Al del último domicilio del causante. Antes había que se ponían un montón de domicilios que se podían tener en cuenta en el Código de Beneficiario Fiscal, eso ya
no corre más. Es el último domicilio del causante. Y para los inmuebles se aplica el derecho argentino. Pero si hay inmuebles en el extranjero, ¿qué se aplica? Si falleció acá, se van a aplicar, porque cuando fallece afuera, acá se aplica también el de acá. Y allá se va a aplicar el de allá. ¿Sí? Lo que pasa que en el caso de que si fallece allá y su último domicilio es allá y acá tiene bienes, se va a manejar por los de acá. ¿Está? Sí. Estamos justo en esta parte por la cual consulta práctica. Dale. Una sucesión. Sí. En la cual la persona se va a morir a San Juan. Sí. Acá. Sí. Acá en Matanza. Sí. Partida se dice San Juan. Sí. Cuestión. Bueno. Claro. También que compré yo hace unos años atrás y en casa de Herrero Cuchillo de Palo me dedico a sucesiones, pero lo dejé ahí. Sí. Bueno, cuestión es que tengo que terminar esta sucesión. Me firmaron en su momento un poder irrevocable post-mortem, los herederos de este hombre. El punto es este. ¿Puedo hacer prórroga de jurisdicción? Sí. De San Juan a Matanza, sí. Perdóname, de San Juan a, por ejemplo, Morón, se me ocurre. Un ejemplo. A ver, lo que pasa que yo te explico, lo tenés que hacer hacia el domicilio del heredero. Eso, porque te digo, Morón, porque el hombre... En este caso, como él falleció y no tenés forma, yo te explico porque me pasó con una sucesión, fue una de las primeras cuando apenas empecé. Yo hice la persona me falleció en Córdoba, ¿sí? Y en Córdoba no tenía bienes. Y el único bien de la sucesión era acá. Yo era la primera vez. Era una conocida, era una compañera de la escuela que me vino, me contó. Y yo hice algo que no hay que hacer. Me olvidé de ir y pedir primero si no tenía una sucesión abierta acá. Porque resulta que el señor había fallecido en Córdoba, pero acá había herencia de los padres. El padre había fallecido antes que él, pero la madre no, falleció después. ¿Qué pasa? Mi amiga, no, le iba a decir mi amiga, no. Esta persona que yo conocía, junto con la mamá, se presentaron en la sucesión. Y se presentaron en Morón. Y la sucesión se abrió en Morón y fueron en la cónyuge como heredera. Y la hija fue en representación del padre, ¿sí? Porque el padre había fallecido antes que la madre. Bien. Como ella firmó ahí una cierta cantidad de papeles que no estaba segura, pensó que mintiéndome a mí y obviándome a mí esto no iba a saltar. Y resulta que yo inicio un hermoso expediente acá en Matanza, donde estaba todo fundamentado, el tema de que él era el único bien, ella vivía ahí, que correspondía hacer la sucesión acá, porque en Córdoba no había nada para reclamar, denuncié el bien, todo barato, ok. Cuando me viene la planilla de juicios, me apareció que estaba en mora. Y laburé al cohete. Ahí aprendí. Ni aunque sea un conocido. Me mintió, pensando que iba, y bueno, lo podés hacer, pero primero asegúrate de que no haya. Yo te explico, a ver, voy a decir qué es lo que pasó y hice todo mal al principio, es la primera sucesión que tuve. Bueno, por eso, cuando uno siempre aprende con la primera que se lleva. Para no volver a citarlo, bueno, cuestión que pude hacer que me vengan a firmar el poder irrevocable 6 de 8, ¿sí? Yo había iniciado la sucesión acá en Matanza, igual tengo el boleto y tengo comprobantes de pago, todo, ¿no? Y
a base de presión mía y porque los apreté y los apreté. Cuestión que yo tengo que abrir la sucesión en otro lado, no en Matanza, porque hay 10 personas en Matanza y me firmaron 8. Me explico el poder. Sí. Entonces no puedo iniciarla acá, tengo que iniciarla en otra localidad. Porque los herederos son de la otra localidad los que te firmaron. No, los herederos me firman la sucesión acá y firman 10. ¿Sí? Después cuando yo los llamo para firmar, me vienen a firmar 8, el poder, yo para poder continuar, claro. Porque pues yo no puedo estar con esa sucesión. Sí, pero no di nunca comunicación a juicios universales. Entonces, ¿qué pasa? Mi intención es esta. Todo esto, el causante, yo nada, ni había visto la partida, cualquiera. El causante falleció en San Juan. Sí, está bien, eso está perfecto. ¿Qué hago? Mi intención, mi pregunta es esta, porque estoy trabada acá. Mi intención es, con el poder irrevocable post-mortem, ¿sí? Tengo igual firmada el inicio de sucesión de Morón por los 8 hermanos, ¿sí? Con otro patrocinio, pues también la realidad es que más allá de cualquier cosa me quiero cubrir de algún modo, ¿no? Lo tengo firmado el escrito de inicio de sucesión para presentar en Morón. Mi intención es iniciarla y después presentarme yo con el poder irrevocable post-mortem en esa sucesión. Uh-huh. Ya no podría, no, para el bien, claro. Ella hace la sucesión. No importa, igual es tirado los pelos porque sí. Ahí se embarra, pero bueno, ¿qué daño van a decir? El poder dice que realmente es post-mortem. Ah, está bien. No, está listo. Te lo pregunto porque yo tengo ahora también otras personas que compraron con un boleto, con un poder. Primero falleció uno, ahora uno de los que firmó está inhibido, no se puede hacer nada. Si vos das a comunicación, entonces ¿qué pasa? A mí, yo analizándolo, lo estuve viendo, no puedo ir por el boleto porque ya se cumplieron encima los 10 años. Era irrevocable, pero no era post-mortem. Pero uno de los que falleció es un pedacito chiquitito. Entonces, si yo me presento el juez, me da la posibilidad y no es necesario hacer la sucesión, porque es una porción muy chica, ¿sí? Y como son hermanos y la que se transfirió o se quiere transferir es una de las herederas, entonces no tiene problema. El problema está que uno de ellos está inhibido. Entonces, si vas a dar, entonces ya no. Por eso te digo, eso está bien. Exactamente. No, es que la persona que ya tiene el poder no puede hacérselo ella misma ahora. ¿Cómo hago para habilitar, si no cuento con los herederos? Porque yo entiendo que hay algo que lo he hecho en otros expedientes, que es información sumaria, ¿no? Sí. El hombre se fue a morir a San Juan, pero su último domicilio era de residencia. Ahora, si no los tengo a los herederos y el inmueble está en San Juan, ¿yo cómo hago? Yo tengo que hacer información sumaria igual como apoderada, sería de decir que el hombre, en realidad su domicilio habitual era o por el nuevo código, como el inmueble está acá en provincia, me habilita la prórroga. A ver, yo te explico cómo hice para transmitir esta sucesión que se inició que falleció en Córdoba. A ver, el señor se había ido a vivir, sí, pero yo en el expediente no puse que se había ido a vivir. Yo puse que se había ido de viaje y que falleció justo en el viaje, que su domicilio era este. Sigue siendo el domicilio del causante. No te lo van a pedir la acreditación de eso. Me lo han hecho, mirá que tuve acá en el juzgado 8 de Matanza, me pasó y me dijeron, tuve que traer testigos, historia clínica. ¿Y en el certificado decía Rawson? A ver, el tema es el siguiente. Vos tuviste... ¿Y en el DNI? El DNI, tengo que fijarme, pero calculo que San Juan, pues tenía cáncer el hombre y se fue 4 meses allá a morir.
Pero por eso te estoy preguntando, ¿pero el domicilio en el DNI también ya hace muchos años que está en San Juan? No, eso no. Pido una información al RENAPER, ¿no? Está bien, pero no es que un artículo en definitiva me... No, en DNI, si tiene el domicilio en el DNI todavía, y bueno, fíjate eso primero. Eso ya es una cuestión de evaluación. Si en el DNI dice el domicilio que le pertenece a... Yo digo que viajó, falleció allá y el domicilio es el de acá. Entonces pido la prórroga y pongo esa justificación y acredito con el DNI. Tengo que pedir un informe al RENAPER para saber. Y en base a eso... Yo por la partida digo, bueno. A ver, en esta sucesión, en la que yo te digo que tuve el error por ser primeriza y encontrarme con esta situación por no tener experiencia, la madre había fallecido en Capital. ¿Por qué? Porque su domicilio era en un geriátrico y hacía 2 años que vivía en el geriátrico, pero el domicilio que tenía el DNI era el de la propiedad de acá de Matanza. Con eso yo ya lo acredité. Su domicilio ese en el geriátrico era un domicilio transitorio. Exacto. Pero en realidad su domicilio de toda la vida, en ese caso lo utilizás para pedir la prórroga. Siempre los médicos cuando hacen el certificado de defunción ponen el lugar donde falleció. Claro, bueno. No es lo mismo que el certificado de defunción, claro, lo que pasa que ahí está el tema. Si fallece en un hospital y pone el domicilio del hospital, vos tenés que acreditar que su domicilio era el otro, porque estuvo internado, es transitorio ese domicilio, no es el domicilio exacto. Exacto. Sí, por eso. Sí. Exactamente. Sí. A ver, yo no puedo decir algo que no corresponda jurídicamente, pero con el tema del domicilio, a ver, es cuestión de prueba. Si vos lo tenés en el DNI y lo te podés acreditar y pedís el informe, lo acreditás, ya está. Suficiente. Entonces ahí te tienen que dar la prórroga. Y no van a tener en cuenta. Pero, a ver, igual él se fue a morir a San Juan, 4 meses estuvo. Tampoco vivió 1 año. No, pero no tenés que iniciarla en San Juan, porque en San Juan él fue un domicilio provisorio, se fue a morir 4 meses, listo, pero no era... Exactamente, si estaba con esa cuestión no fue a hacerlo el cambio. Exacto, ahí está el tema. Claro. Vos cuando te viene una persona a tu estudio, lo primero que tenés que hacer es ubicar cómo viene. ¿Quién es el causante? ¿Quiénes van a ser los herederos? Si hay más herederos, ¿qué tipo de herederos? ¿Qué tipo? A ver, si son herederos forzosos, ¿cuántos son? Y si se presentan todos con vos o es uno el que la va a abrir y entonces tiene que citar a los otros. En ese caso,
hace la apertura de la sucesión, presenta el escrito de inicio, acredita el vínculo de él y el fallecimiento y después denuncia a los demás herederos para que se los notifique y se presenten. Puede denunciarlos y puede pedir que se los notifique o puede que los citen por los edictos. Se pueden presentar por edictos. El edicto, si lo sabés, sí, si no, no. A ver, en realidad es obligatorio. Pero, ¿quién va a ir a controlar si vos lo sabés o no? Lo que pasa es que por lo general, si hablamos de una sucesión convencional, murieron los padres, vienen los hijos, los hermanos se saben quiénes son, se presentan. ¿Sí? Lo que pasa es que, bueno, ustedes primero cuando viene alguien al estudio tienen que analizar qué tipo de sucesión va a ser, cómo va a ser, ver la competencia, pedir toda la documentación, DNI, certificado de función, partidas de nacimiento. Sí. Con los edictos. Con los edictos. Vos los denunciaste. Con los edictos. A ver, a veces algunos jueces quieren ser más. En ese caso no te puedo decir nada. Sí, por lo exacto. ¿Sabes por qué? Porque por el tema de los divorcios. Yo te explico. En esa sucesión que yo les dije que debuté como encima, yo creyéndome que me las sabía todas y que estaba re piola y me había salido la prórroga de jurisdicción, me vengo a enterar que la señora se había divorciado. Se había separado por el artículo 67 bis. Pero como no estaba inscrito en ningún lado y nunca hicieron el divorcio, hice caso omiso. A ver, en algunos casos funciona, en otros casos si hay un heredero y lo denuncia, salta. Puedo decir yo que por ahí no lo sabía, pero en realidad uno tiene que averiguar todas esas cosas. No estar inscripto, si no está la nota, por eso te piden el acta de matrimonio actualizada. Sí. ¿En qué sentido? Sí. Uh-huh. Sí, bueno, es que en realidad, chicos, pueden iniciar automáticamente la sucesión porque son herederos y se invisten de herederos desde el momento de que falleció. Murió y ya está. Ya está subrogado el heredero sobre los derechos y las obligaciones. Uh-huh. Uh-huh. El auto si fue comprado, escucha bien. Si el auto fue comprado después del matrimonio, es un bien ganancial aunque esté a nombre de esa persona al 100%. Te explico. El régimen de los gananciales, hasta que salió el código nuevo, sigue igual. Son gananciales, porque en ese momento no se podía hacer distinción ni nada. A partir del nuevo código, por eso te piden la actualización de las partidas matrimoniales, se hace opción
podés elegir por bienes separados o gananciales. Entonces, por eso ahora hay que presentarlo. Exactamente. Y eso se sale en la partida, porque sale en la anotación. Exactamente. Entonces, en este caso, que tenemos el bien ganancial y tenemos, por ejemplo, 2 herederos, directamente inicio con los 2 herederos, no con la esposa, no. No, claro. Con los 3 herederos, no. Sí. Los herederos, sí. A ver, exacto. Pero el cónyuge también lo puede iniciar, ¿eh? Porque es socio y quiere separar su 50%. A ver, el 67, claro, exactamente. A ver, los acreedores pueden totalmente iniciar la sucesión. De hecho, ahora vamos a tocar los temas de aceptación y renuncia. Si un heredero renuncia, los acreedores se pueden presentar y obligarlo, no es que lo obligan, pero sí se cobran. Se subrogan en los derechos de él y piden que se les pague. Sí, lo que pasa es que si no avanzo, me quedo acá, no vamos a llegar. Bueno, ahora, ¿se puede disponer sobre los derechos hereditarios futuros? No, eso no se modificó. En el Código sigue existiendo la prohibición sobre herencia futura. Nadie puede ni ceder, ni aceptar, ni renunciar, nada antes de la muerte de cualquier persona, ¿sí?, que se vaya a heredar. Ahora, sí se puede establecer sobre herencia futura, ¿en qué? En lo que vienen con respecto a las sociedades. ¿Por qué? Porque las sociedades, cuando el causante fallece, por lo general, terminan la sociedad. Si ese causante era societario en alguna sociedad, si fallece, esa parte de él se resuelve y la compran o se la venden a otro, pero no quedan los herederos, no se le da la parte a los herederos. Para que eso pueda suceder, tiene que estar en el estatuto de la sociedad. Se tiene que dejar comunicado, ¿sí? Si no, hay que resolverla la sociedad. ¿Está? Las que sí nacen a partir de un testamento y pueden heredar como personas jurídicas son las fundaciones, que tienen un fin determinado, exacto, benéfico. Como las sociedades son de lucro, por eso es que se resuelve la parte y o se continúa la sociedad porque la venden o... Si se designó a quienes dejarla, a las personas que se designaron. Si no se designó, hay que resolverlos, se venden. Los herederos. No, a ver, no continúan en las acciones, ¿no? A ver, no continúan en la sociedad. Yo lo que quiero, por eso no me dejaron terminar de explicárselo. Ahora lo iban a entender, pero déjenme hablar, déjenme decirles. El tema es el siguiente. Por eso se puede establecer ahora que continúen, ¿sí? Por eso hay que ponerlo en el estatuto. Pero sí, esto más que nada se hizo y viene de las legislaciones europeas, este tema, para que no se resuelvan lo que son las pymes. Porque ¿qué pasa? Como la sociedad se tiene que terminar y se tiene que resolver, muchas veces sucede que esa empresa no puede seguir, se vende, se cierra, se quedan los empleados sin trabajo. Entonces, como se puede establecer en el contrato, en el estatuto, entonces ahora esas empresas familiares o pymes pueden continuar, ¿entendés?
pero tiene que estar especificado. Si no, hay que resolverla. ¿Está? Que es en lo único que se puede. Bueno, nosotros hablamos que hay herederos, y hay muchos. Se los puede llamar herederos legítimos, herederos forzosos, herederos de cuota, testamentarios, legatarios. ¿Pero el heredero y el legatario es lo mismo? No. El heredero es el que inviste la situación jurídica del causante. Es el que subroga esa situación. Tiene la investidura de heredero. En cambio, el legatario no. El legatario es una persona que por testamento recibe un bien. Ese bien puede ser uno o varios, puede ser un conjunto, ¿sí? El testamento tiene que especificar cómo va a ser y cómo se le va a otorgar ese legado. Si no especifica es porque se le entrega todo, ¿sí? Pero también se hace cargo de lo que son las deudas de ese bien, ¿sí? No del resto. No es como en los herederos que las deudas del causante abarcan toda la totalidad. ¿Exacto? Esas son las diferencias importantes en lo que son herederos y lo que son legatarios. El heredero es la persona a quien se le transmite la universalidad o una parte indivisa de la herencia. El heredero es el que ocupa la posición jurídica del causante, en principio adquiere los bienes, asume las deudas y adquiere las posesiones de las cosas. En algunas cosas, el heredero no es que hereda la posición, sino que hereda lo que es la posición, a ver, ¿cómo lo explico? Es la investidura, es como que se subrogan los derechos, pero hay en algunos que a veces el causante no es el dueño o el titular, es un simple poseedor. El heredero también va a ocupar la misma situación jurídica que el causante, en ese caso. ¿Está? Exactamente. Con respecto a lo que son cuando hay muchos bienes y están alquilados, en el contrato de locación, ¿quién tiene los derechos cuando fallece el titular de esa propiedad? No es que tenga los derechos, sino si el heredero asume y puede resolver esa propiedad. No. Sigue el locatario. Si el contrato tiene un tiempo estipulado, hasta que no se termine ese contrato, no puede disponer del bien. En ese caso, la ley otorga el beneficio al locatario y no al heredero que va a pasar a ser el locador después. ¿Sí? Lo que pasa es que no tiene los derechos del locador. Exactamente, la ley le otorga el beneficio al locatario. Hasta que no se resuelva el contrato y termine, después, una vez que se hace uno nuevo, van a pasar los herederos y son ellos. Pero el contrato no se resuelve porque el heredero asuma y ocupe la situación de heredero y pueda hacer lo que quiera con el locatario. Sí, pueden repartir. A ver, eso va a ser una cuestión de acuerdo entre los herederos. O lo mandan a una masa y lo ponen como a alguien con un administrador y va juntando los frutos hasta que se resuelva la situación y después hacen las partes. Todo va a depender de negociaciones privadas entre los herederos y cómo se lleven del... Y cómo con eso dijiste todo, y cómo se lleven. Seguramente al primer mes no está realizada. ¿Qué documentación podríamos pedir? Porque puede presentarse una persona que no va a... Yo te explico, en realidad el locatario no tiene ningún problema y no tiene por qué hacerse problema, porque no lo pueden sacar. Así que puede...
No, pero en ese caso, si no puede acreditar quiénes son los herederos o no está seguro, lo que puede hacer es abrir una cuenta judicial y hacer una consignación. Exacto. Pero en otro caso, otra recomendación, otra solución. En otro caso, mira, yo te explico. Si no hicieron la sucesión y recién falleció, yo esperaría. Esperaría a ver, y si sé que son los herederos, por lo general uno siempre sabe quiénes son los herederos. Sí, son para cosas conflictivas, si me tocaron a mí era más fácil, o sea, le dice, bueno, si no, como mucho, es muy chocante, pero pedirle la partida de nacimiento que le está gestionando para iniciar la sucesión. Mira, yo te explico, en ese caso, si vos la tenés tan conflictiva, consigná y que después la retiren judicialmente. Es lo mejor que podés hacer. No te peleas con nadie, no te arriesgás, te asegurás que la situación se resuelva exactamente. Cuando hay un bien, cual bien heredado, ¿no? Que pasa que digamos que son los abuelos y los hijos quieren alquilarlo sin hacer la sucesión. En esas situaciones, que a veces ¿es posible, no es posible? Sí, a ver. No es exactamente, acá la doctora te lo está diciendo, no es necesario ser el dueño, ¿sí? El tema es que por una cuestión de prolijidad y ante la ley es lo mejor. La sucesión vos la haces cuando querés. El tema es que, bueno... Pero en el caso de la ocasión se podría ser firmado por supuestos herederos, por el hijo que todavía no está declarado heredero. Pero si en caso de tener que hacer un desalojo, sí se tendría que iniciar y conseguir la declaratoria de heredero. Exactamente, puede ser simple tenedor y puede iniciarlo, exactamente, lo puede iniciar. Lo que no va a poder hacer va a ser el anticipado, que ahí sí tiene que acreditar el título de propiedad y se va a pagar una caución. Va a tener que ir por el juicio de desalojo común. En ese caso sí. ¿Sí? A ver, vuelvo a repetirte. La ley permite en ciertas cuestiones estas cosas. A veces es mejor, si uno como abogado tiene que aconsejar, es preferible que el que vaya a contratar con el locador sea titular, porque cuando vos vas a una inmobiliaria y vas a alquilar, te piden el título de propiedad. Algunos, la mayoría de las inmobiliarias la piden, otros no. Pero bueno, y bueno, entonces con más razón. El consejo es hacer las cosas como corresponden. Y las cosas como corresponden es que se abra la sucesión, se haga la declaratoria y se disponga de los bienes y se haga el avalúo, la tasación y la partición. ¿Sí? Eso es lo mejor. ¿Por qué? Porque si se llevan bien los herederos, pueden dejar la masa hereditaria indivisa durante el tiempo que ellos quieran. Pero ¿sabes qué pasa? Después van falleciendo esos y si después se van generando conflictos mayores. Lo lógico es hacer la sucesión y dejar las cosas bien aclaradas. Lo mejor es eso, legalmente es lo mejor. Los herederos universales son instituidos sin asignación de parte. Los suceden por partes iguales y tienen vocación a todos los bienes de la herencia, a los que el testador no haya dado un destino diferente. Eso significa que estos herederos, por sucesión a intestato, van a tener esta posibilidad. Salvo que el testador haya dejado, que el causante haya dejado un testamento. Los herederos forzosos son los que quedan investidos de la calidad de herederos, sin intervención de los jueces. No necesitan la intervención de los jueces. Desde el momento de la muerte del causante, aunque ignoren la apertura de la sucesión y su llamamiento a la herencia, son los que no pueden ser excluidos por el causante sin causa justa y sin intervención de los jueces. ¿Por qué? Porque a los herederos forzosos se los puede excluir. Sí, hay un instituto, no hay más dos, hay uno solo, que es la indignidad, porque la desheredación, se trabó,
desheredación, no sale, exacto, no se puede poner más. No se le prohibió al causante ahora poder establecer esas cuestiones. Solamente es por indignidad. Y la indignidad en el código anterior era una incapacidad. Ahora no es más una incapacidad, es una sanción legal, ¿sí? Y hay que probarla. Y la persona es heredera, pero los demás herederos o quienes tengan la legitimación activa van a tener que, y se va a decretar si la indignidad es probada al momento del fallecimiento. Es como que nunca fue heredero. Si bien lo fue, y tiene que devolver, si ha usufructuado, vendido o ha hecho lo que haya hecho, lo tiene que devolver, ¿sí? Pero bueno, ahora vamos a terminar con el heredero. Heredero legítimo es el que, por ausencia de testamento, recibe por disposición legal la herencia, desaparece lo que yo les dije que es la posesión hereditaria y cambia por investidura de calidad de heredero. Y tenemos lo que yo ya les había anticipado, el doble régimen organizado, que es la investidura de pleno derecho que otorga la ley y la investidura que otorgan los jueces. ¿Con qué la otorgan? Con la declaratoria de herederos para que puedan disponer de los bienes. Sí. Lamentablemente tiene que probar que haya sido una simulación y que realmente la onerosidad no exista, porque en realidad se puede. Sí, se puede. Si hay donación, pero acá hay dinero de por medio. Lo que hay que demostrar es que el dinero no existió. A ver, los que no pueden son comprar los padres a los hijos, pero los hijos sí pueden. Uh-huh. En la sesión, en una sesión de derechos onerosa, y la sesión de derechos son hereditarias, en derecho con temas, bueno, en ese caso sí necesita la aceptación. Una hermana con dos hijos, fallece la madre y la hermana está queriendo básicamente. Yo te explico, yo tengo una sucesión donde ha pasado una situación como esa. Por ejemplo, llegaron a la declaratoria, es una propiedad, una de las partes no quiere estar más. Entonces movió el expediente hasta que logró que el juez del sucesorio les dijeran o vende o le compran a él o él les compra a ustedes para deshacer el tema de esa propiedad. Bueno, como la parte de ese heredero era menor, vinieron las otras partes, pusieron la plata y la compraron. Y figura la onerosidad, se hizo por escritura, todo y se presentó. Y nosotros no tuvieron que venir a aceptar los otros herederos. Porque era onerosa. La cuestión está en que, a ver, la hermana le está haciendo una cuestión de derecho onerosa al padre, vendiéndole la parte que le queda a él de toda una propiedad donde están todos viviendo. Fallece la madre, queda el padre. El padre le vende, porque a través de una sesión de derecho simulada de 60.000 pesos. Bueno, pero entonces en ese caso vos tenés que darle vuelta a la simulación. Vos tenés que demostrar la simulación, porque en realidad se puede. A través del mismo sucesorio, es una cuestión aparte, por afuera, por adentro.
No, tenés que tratar de demostrarlo denunciándolo en el sucesorio y después ver qué te contesta el juez. Exacto. Bueno, entonces ahí está la simulación. Bueno, pero ahí le tenés que hacer juicio de simulación o, bueno, dar vuelta al tema de que no puede. O, no, pero el padre, ¿por qué se lo quiere vender? Sí. ¿Y qué escribano le toma la venta de eso? Porque yo te pregunto... Ah, bueno, está bien, pero no son los que abundan, porque por lo general por lo general los padres tan grandes es imposible que los tomen por lo general en este caso. Claro, lo que pasa es que, yo te explico, el tema es que ahora podés demostrar lo que es la capacidad, que tenga la capacidad restringida, pero tenés que hacerlo pasar por exacto. A ver, Sandra. La podés dar vuelta. ¿Lo ganaste? No. Ah. Fue a cámara. En cámara se revocó la sentencia de primera instancia y los analistas dijeron que si una persona tenía los certificados de esa enfermedad de Alzheimer, no era declarada judicialmente. Exacto. Entonces en ese caso es válido. A ver, yo te explico. Acá yo lo acabo de decir. Si su pedazo, él dispone de un 33%, ¿entendés? Y él puede hacer lo que quiera. Y si se la quiere vender al hijo, se la puede vender al hijo, porque el código no lo prohíbe. La venta entre el hijo al padre no lo prohíbe. Sí del padre al hijo, pero no del hijo al padre. A ver, no. Al revés. A ver, el hijo le puede comprar al padre. El padre no puede al hijo. ¿Está claro? Sí, por eso. Ahí está. ¿Está? El padre puede vendérsela y la hija se la puede comprar. Y es más, hasta lo puede vender por el precio que quiera, en cierta forma. Lo que pasa es que vos podés, porque sabés y tenés que demostrar que él no está en su capacidad o restringirla o bueno, pero legalmente lo puede hacer. Esa era una de las puntas que nosotros le veíamos, el tema de la edad. Otro era que veíamos que faltaba la firma de la conformidad de la parte de él, porque es un solo bien, donde están viviendo los tres. Son condóminos. Claro, es un terreno que hay tres casas, una vivía la madre del padre, otra vivía nuestro cliente, que es el hijo con la familia, y en otra casa vivía la hermana con su familia. Además de que tienen además otros conflictos de familia, en otros expedientes de familia, con excepciones del hogar, para con sobrinos de otra parte por violencia, denuncias de... Mira, yo lo que te puedo decir que se puede hacer, ella puede comprársela, puede hacer la sesión, tenerla. Lo que pasa que lo que puede después él, cuando el padre fallece, porque mientras el padre esté en vida no puede hacer nada, es demostrar que fue fraudulenta, que hubo una simulación o cosas por el estilo, y que la plata no se recibió, por lógica. Nosotros nos llamó la atención porque en la sesión de derecho dice el dinero, o sea, ni siquiera la escribana vio el pasamano de plata, o sea, no fue en el momento, fue plata que recibió antes del acto. No, lo que pasa en los escribanos, yo te explico, cuando hay cuestiones como esta para salvar ponen que fue antes de ese momento y que ellos no lo vieron, entonces no dan fe de eso. Y sería para discutir, sí, es un argumento más. Pero él puede disponer de la parte que a él le corresponde, el 33%, lo que por ahí él pueda afectarle,
el cliente que te lo está consultando, es porque él la tiene hasta un 33, sobre el 67 no. Entonces sobre el 67, cuando él fallezca, pueda cuestionarlo de la legítima. Es lo que estaba planteando, porque ahora se hace una conciliación para hablar sobre la subdivisión del bien, que ya quieren plantear ya como la validez de sucesión también. Como la tenemos ahora dentro del mes. ¿Y el padre está de acuerdo? Y bueno. Tenés que, si no, ¿sabés qué consejo? Hacer el juicio de incapacidad. Determinación de capacidad. Porque, ¿qué pasa? Ella hizo lo de la redargución y date cuenta que como no está declarado, se la dieron vuelta. Jurídico. Entonces, la discapacidad no es lo mismo que la incapacidad. Vos tenés que determinar la capacidad. Claro. Sí, no, por eso te digo. Los la sucesión cuando se presentan colaterales, porque no hay herederos forzosos, colaterales, requieren ¿de qué? De la declaratoria por juez. Ellos no son herederos que tienen la investidura. Tienen que demostrarlo y tienen que obtener la calidad de herederos por medio de la declaratoria. En el caso de la sucesión testamentaria, tratándose de un testamento hológrafo, para probar la autenticidad del testamento, ya no basta más en el nuevo código con los dos testigos, como estaba en el de Vélez Arfiel. Necesitamos ¿de qué? De una pericia caligráfica. Si bien el testamento hológrafo tiene que cumplir una cierta cantidad de requisitos. Escrito de puño y letra del testador, con fecha, firma. Y tienen que estar dos testigos que dan validez que saben que lo escribió él. Pero ahora no basta más eso, va a pericia caligráfica. ¿Qué es un tema? En realidad es bueno por un lado y es malo por el otro. ¿Por qué? Una, porque tenés que conseguir documentación escrita por el causante. Y dos, porque es costosa, porque se paga. Entonces, pero eso le da más seguridad al tema de que el testamento y los testigos no estén. Entonces ahora el código ha optado por esa situación. Y solamente hay dos testamentos, el por acto público y el hológrafo, nada más. Lo que se llama el inventario, ¿sí? Que es en la segunda etapa de la sucesión, debe hacerse con citación de los herederos, acreedores y legatarios, cuyo domicilio sea conocido y en un plazo de 3 meses. Desde que los acreedores y legatarios hayan intimado judicialmente a los herederos a que la realicen. Puede que los herederos la realizaron de motus propio o, si no la realizan, los acreedores y legatarios pueden obligarlos e intimarlos a que lo hagan. Esto sin perjuicio de que se pueda realizar espontáneamente. El incumplimiento genera la pérdida de la limitación de responsabilidad del heredero. ¿Qué significa esto? Si el heredero no hace el inventario y dispone de los bienes y no tiene en cuenta y mueve el dinero y gasta, y cuando se llega a la partición y el bien no alcanza para pagar las deudas, ahí, ¿con qué paga el heredero? Con su patrimonio. No existe más el tema del beneficio de inventario, en realidad. Ahora, si bien el heredero
responde por las deudas del causante con el patrimonio del causante, siempre y cuando él no haya dispuesto de los bienes o no haya hecho cosas que no correspondan, en ese caso se pierde y va contra los bienes de él también. Pierde la limitación que le da el código. La evaluación debe hacerse por quien designen los copropietarios o la masa indivisa. Nosotros, por ejemplo, tenemos ahora un tema que en provincia, por ejemplo, para establecer el tema de las valuaciones en las propiedades inmuebles, primero tenemos que hacer lo que se llama estado parcelario. Y ahí vamos a tener una evaluación, la evaluación nueva. Entonces se va a regir por esa evaluación y ese monto. Aunque en el mercado sea otro el valor. Igual ahora se actualizaron un montón. Y también hay una formulita por los escribanos que en las evaluaciones viejas le aplican esa formulita que es un porcentaje y automáticamente más o menos se acercan al valor de la cual se está haciendo la evaluación. Sí. Sí. Sí, para venderlo sí. También. Porque te lo van a pedir en el registro. Pero dentro del sucesorio lo tengo que presentar al estado parcelario o no. Y sí. No se lo pidieron. Claro, porque en Capital en realidad no se necesita, porque ellos se manejan por el BIR. Ellos ya tienen una evaluación que automáticamente tiene la ciudad de Buenos Aires y no necesitan hacer el estado parcelario. Y son casi parecidas. Pero el inmueble está en provincia. En realidad, provincia y el registro y el escribano te lo pide. Por ahí para inscribirlo no. Pero sí vas a tener que acreditar el pago de todos los impuestos. Porque no te lo van a registrar, sino. Porque en provincia no tiene que tener deudas el inmueble. ¿Sabes qué pasa? Que en realidad, ¿sabes por qué te lo pide el registro? Por el tema de que si hay cosas nuevas hechas. Y quieren que aportes, por eso te digo que te lo piden. No te la dejan zafar de ningún lado. Es para tributar el tema. Es que en realidad, ¿cómo lo estableces? Está bien, pero ahí está el problema de no haber hecho las sucesiones como corresponde. A ver, cuando yo era chica yo creía que cuando no se hacían las... Mirá lo que yo creía. Cuando yo era muy chiquita y hablaban de estas cosas, porque siempre estuve en algunos temas que uno escucha, ¿no? Pensé que se pagaba una multa cuando uno no hacía la sucesión en tiempo y forma, como correspondía. Y no pagás multa en realidad. Después que fui grande, entendí, bueno, y estudié después de abogada y todo lo demás, uno... Pero ¿qué pasa? La multa la pagás con esto. Con estas cosas, porque vos, cuanto más tardás y menos, entonces lo que te cuesta barato en su momento te sale más caro después. Claro, porque ¿sabes qué pasa? Si no vas a tener que ir a acreditar que no estaba, ¿y cómo lo haces? Buscar, tenés que empezar a demostrar. Y igual lo vas a tener que pagar, porque al fisco lo único que le importa es que pagues, es tributar. Y no le importa desde qué momento. De hecho, ahora en provincia, con el tema de... antes con los aviones, ahora no sé si estarán los drones o qué, se la pasan sacando fotos. Y si te encuentran y actualizando, y si te encuentran algo, te lo calculan ellos si vos no lo presentaste. Y ya lo empezás a pagar. Y si no, te reclaman deuda. De hecho... yo he tenido un familiar que ha tenido ese problema, tenía que vender, después al final no vendió, pero tuvo que hacer el estado parcelario y le cobraron toda la deuda de todo lo nuevo que había agregado. Y ellos te estipulan desde qué momento, porque vos no lo declaraste con la presentación de los planos.
A ver, es como todo. Vos tenés la posibilidad de agregar cosas y después pedir las subdivisiones por hecho consumado. Porque en realidad, si vos haces las cosas como corresponden, vos tenés que presentar un plano, aprobar la subdivisión y después, no. En cambio, mucha gente, ¿qué hace? Se pone a construir, no espera la aprobación de municipalidad, después quiere subdividir, entonces por hecho consumado se hace y entonces después el fisco te cobra de cuando quiere. Exactamente. Entonces lo sabes. Por eso te digo, es todo un tema. Por eso las cosas a veces es bueno hacerlas y otras veces, bueno, uno espera y bueno, lo tendrá que pagar en el momento que corresponda. Sí. Ahora los sucesores, que tampoco tienen absolutamente nada, que disponen de varios bienes bastante caros, están ahora en el problema de que el contador, se los mande a diciembre que tienen que empezar a pagar las habitaciones privadas, porque cuando esa propiedad se vende es bastante importante, en cuanto ingrese ese dinero en sus cuentas, Sí. va a estar Y sí. Lo que pasa es que no, el tema es que tienen 4 bienes muy importantes, como General Rodríguez, mucho valor, no tienen dinero. Entonces, bueno, empezaron a hacer declaraciones privadas hacia atrás, como tipo moratoria. Que nunca se pagaron bienes personales por propiedades que van a arriba de los 15 millones de pesos. Pero por eso, a lo que voy, que pongan en venta un bien y que... Pero bueno, igualmente hay que empezar a ir y tus honorarios. No, me refiero a que eso la gente no lo hace, cuando se vende se paga, como las patentes. No la van a pedir. No. Solo el estado parcelario. Y si vos vendés la propiedad y vas a hacer, si no lo inscribís, podés hacerlo por tracto abreviado. En ese caso se obvia una parte, aunque se paga igual, pero bueno, es como simplificar un poco la cuestión. ¿Cómo era la pregunta? Porque me perdí. Evaluación de inmobiliaria, no. La evaluación de la inmobiliaria es para el simple hecho que vos sepas cuánto vale tu propiedad ahora en el mercado y la vendas. Pero vos sabés que siempre que se vende nunca se declara el valor real. En realidad vas a venderlo por la evaluación fiscal. Que el escribano puede ir hasta ese monto, menos de eso no puede hacerlo. Que tampoco por lo general es conveniente hacer la venta sobre el raso. Siempre conviene un poco más, porque no son sonsos. Se nota, por eso las están actualizando tanto. Sí, igual se pasaron. Y bueno, es como todo. Bueno, en cuanto a la sanción de indignidad, así vamos, porque falta todavía aceptación y renuncia. Y no creo que lleguemos, no sé qué hora es. Bueno, en cuanto a la sanción, la indignidad solo puede ser demandada después de la muerte del causante, antes no. Los legitimados activos son aquellos sucesores que pretenden los derechos atribuidos al indigno, son herederos que pretenden los derechos del indigno. Y también pueden oponerla como excepción el demandado por reducción, colación o petición de herencia. Ustedes saben que la colación y la reducción es por el tema de que si bienes se otorgaron por donaciones antes, se presentan los herederos que si les afecta a la porción legítima, entonces se reduce y se compensan, ¿sí? De lo que corresponde, o se pueden compensar o tiene que pagar. Los legitimados pasivos, los pasivos, además del indigno, también pueden ser sus sucesores a título gratuito y sus sucesores particulares a título oneroso.
Con respecto a todas las causales, basta la prueba de que el indigno le sea imputable el hecho lesivo, sin necesidad de condena penal. No necesita tener la condena penal. Se demuestra que existió el delito y se lo declara indigno. ¿Sí? Y eso puede ser contra el causante, contra los ascendientes o ascendientes, descendientes o ascendientes. ¿Sí? Y la propiedad del... Ah, mira. Agrega también el artículo 2282 que el beneficio testamentario al indigno posterior al hecho comporta el perdón excepto de que se pruebe el desconocimiento del hecho por el testador. Puede perdonárselo al indigno. Algunos ya en el testamento pueden expresar el perdón. Y lo pueden dejar, si bien la indignidad se prueba después de la muerte del causante, si existió, pero el testador lo perdonó, puede figurar. Pero se puede revocar si saben que hubo otro delito por el indigno y no se expresó en ese momento, entonces se puede igual también declarar la indignidad. ¿Está? Bueno, con respecto a la desheredación, no existe más, se sacó del código, no puede desheredar el testador en el testamento a ningún heredero forzoso. Aceptación. Las modificaciones más importantes están en este tema. El plazo para optar entre la aceptación y la renuncia se reduce de 20 años, que era antes, a 10, desde la muerte del causante. El que no se pronuncie en ese plazo queda como renunciante. En ese plazo queda como renunciante. Los terceros interesados, transcurrido 9 días de la muerte del causante, pueden solicitar judicialmente la intimación al heredero para que opte por la aceptación o renuncia en un plazo no menor de un mes ni mayor de 3 meses. ¿Sí? Y renovable una vez sola. Se puede renovar y es una vez sola. Vencido el plazo, si no se pronunció, queda como aceptante en este caso. Acá la renuncia tiene que expresarla. Si no la expresa, queda como aceptado. Una innovación trascendente entre la aceptación beneficiaria y la aceptación pura y simple. Estas dos que existían antes ahora desaparecen. Toda aceptación de herencia en principio genera la responsabilidad limitada del heredero a los bienes sucesorios, pudiendo perder la limitación de su responsabilidad si incurre en actos previstos por el artículo 23-21. La aceptación puede ser expresa o tácita. ¿Cuándo son tácitas? Cuando realiza algún acto donde demuestra que le interesa la herencia. ¿Sí? ¿Cuáles son los actos que implican aceptación? Entre ellos incluye expresamente el inicio del juicio sucesorio, la continuación en la ocupación o habitación del inmueble, el hecho de no poner la falta de aceptación de la herencia en caso de haber sido demandado en calidad de heredero, los actos que no comportan aceptación. Estos son los actos que no comportan aceptación. Se derogó también el artículo 3330 que permite otorgar mandato verbal para aceptar expresa o tácitamente la herencia. Ahora lo tiene que hacer pura y exclusivamente el heredero, no puede hacerlo por otro. Sí. 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 A ver. Sí. 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 A ver,
Yo lo que tengo entendido que se puede aceptar y después se puede arrepentir, siempre y cuando no haya hecho alguna disposición de la herencia. Sin haber tocado nada, sí, puede renunciar. Mientras no, porque si no tiene que devolverlo. ¿Entendés? Pero si no, sí. La renuncia también puede ser hecha por escritura pública o por acta judicial, ¿sí? El renunciante se puede retractar mientras no haya caducado el derecho de opción. Acá también se puede retractar. Si la herencia no ha sido aceptada por otros herederos. Si ya fue aceptada, no. Ni se le ha puesto al Estado en posesión de los bienes, porque si la herencia quedó vacante y él renunció, pero ya tomó, olvídate, el Estado agarró, no te lo va a devolver. Nunca más. Si el heredero renuncia a la herencia en perjuicio de sus acreedores, estos pueden hacerse autorizar judicialmente para aceptarla, en su nombre. Dispone que esta aceptación solo tiene lugar a favor de los acreedores que formulan y hacen la concurrencia de los montos de sus créditos. Todo el que se presente, acredite la deuda, va a poder hacerlo. El que no, no. ¿Cómo? Un empleado del Cauca. Sí. Tiene 2 años también para ir contra los herederos. No sé, para jubilación. A ver, por un tema laboral, la prescripción son 2 años, pero eso no corre por el tema de la sucesión ni de la aceptación y la renuncia, eso corre por el tema del derecho laboral. Son 2 años. Dale. Sí. Hay una sucesión iniciada y la realidad es que me tengo que mi pregunta es esta: ¿me presento como acreedor en la sucesión en la cual ya hay declaratoria con los certificados de la certificación de deuda como acreedor, ya que está determinada la declaratoria, o cómo? A ver, vos tenés el acreedor, vos... Sí, pero la expensa tiene privilegio, sí. Entonces, ya está la sucesión del causante titular de los 19. Sí. Y hay declaratoria heredera. Sí. Yo me presento como acreedor directamente Sí. en la sucesión. Sí, y acreditas con el certificado que te otorga el administrador, que es un inmueble de provincia o capital. Provincia. Bueno, tenés que ir al administrador que te libre un certificado de deuda, con eso te presentás en la sucesión y calculale, porque suele pasar que muchas veces nosotros no lo calculamos, ¿hasta cuándo? Porque van a entrar las otras expensas. Porque vos Todo el tiempo tenés la deuda atrasada y la periódica. ¿Puedo solicitar como acreedor que siempre tenés que pedir una ampliación. Vas y pedís una ampliación. Ahora vos vas y te presentás y decís que el inmueble debe hasta la fecha que vos vas a presentar el escrito y presentás el certificado. Pero que el inmueble sigue generando deuda, la cual se va a ir actualizando. Por eso vas a ir pidiendo periódicamente ampliaciones y fíjate el plazo para pedir la partición, porque vos como acreedor la podés pedir. Si ya está la declaratoria y está todo listo y se puede hacer, ya se hizo el avalúo, se hizo la tasación y todo lo más, vos podés pedir la partición. Bueno, entonces claro, y tenés que empezar a apurar. No, vinieron hace 15 días por eso. Bueno. Bueno, la sucesión testamentaria. Se reconoce la eficacia de la disposición
extrapatrimonial que contenga el testamento. Se establece la obligación de aquel que participó en el otorgamiento de un testamento o del que tiene en su poder de comunicarlo a las personas interesadas una vez fallecido el testador. Se suprime el testamento cerrado y los testamentos especiales. ¿Se acuerdan? Los testamentos militares, marítimos, en caso de epidemia, etcétera, quedando regulados los testamentos solamente hológrafos y por acto público. Y se mantienen además 2 testamentos especiales que son el consular y el aeronáutico. La autenticidad del testamento hológrafo se debe probar mediante pericia caligráfica, desapareciendo el régimen de la prueba testimonial que establece el actual artículo 3692 del Código Civil, el anterior. Y el testamento por acto público se reduce a 2 testigos. Antes creo que eran más. Las disposiciones testamentarias deben interpretarse adecuándolas a la voluntad real del causante. El testamento tiene que tener la interpretación adecuada a la voluntad real del causante, según el contexto total del acto. Las palabras empleadas deben ser entendidas en sentido corriente, excepto que surja claro que el testador quiso darles un sentido técnico. Se aplican en cuanto sean compatibles las demás reglas de la interpretación de los contratos. ¿Sí? Cuando un testamento es nulo, ¿sí? Y esto es importante, y yo les traje, que lo van a tener si ustedes quieren, lo pueden pedir acá en el colegio, este trabajo y los escritos, donde hay un escrito de cómo se pide la nulidad de un testamento y cómo se funda. Se enumeran las causales de nulidad del testamento. El testamento, por ejemplo, del demente es nulo. El testamento otorgado por persona declarada judicialmente incapaz. Pero puede otorgar testamento en intervalos lúcidos que sean suficientes, ciertos como para asegurar que la enfermedad ha cesado en ese entonces. Se soluciona también el problema de las personas que padecen limitaciones en su aptitud para comunicarse en forma oral. Y hay gente que no sabe ni leer ni escribir. Además no saben quienes podrán testar por escritura pública con la participación de un intérprete. ¿Sí? La nulidad de la condición o cargo, que ustedes saben que cuando hay un testamento, que eso no se los dije, puede también, tanto a los herederos como a los legatarios, ponerle una condición y un cargo. Primero se tiene que cumplir la condición y el cargo. ¿Sí? Pero puede que haya nulidad en alguna de esas condiciones o cargos, pues son de imposible de cumplimiento. Entonces, la cláusula es válida. Lo que es nulo es la condición o el cargo. Pero el testamento sigue siendo válido y la cláusula también. De lo que establezca, no de lo que le deje. Exactamente. No pueden suceder, está totalmente prohibido por el código y más que en el de Vélez Sarsfield, los tutores, curadores, pupilos, estos si mueren antes de ser aprobadas las cuentas de la tutela o curatela, el escribano, los testigos en el testamento por acto público. Se agregan también los ministros de cualquier culto. Vieron que antes fue un negocio de las iglesias estas, bueno. Y los líderes o conductores de secta que hayan asistido al causante en su última enfermedad. Las disposiciones a favor de personas inhábiles son de ningún valor, aun cuando se hagan a favor de personas interpuestas y se consideran tales, sin admitir prueba en contrario, los ascendientes, descendientes y el cónyuge o conviviente de la persona impedida de suceder. Acá también tenemos una cuestión que los herederos, a ver, espérate, porque ya a esta hora no me funca. Estoy, a ver si lo encuentro. Los herederos instituidos se distinguen entre herederos universales de derecho de acrecer y heredero de cuotas, sin derecho a crecer.
puesto que el testador le asigna una fracción o alicuota de la herencia. Es diferente al legatario. Si bien antes es como que el legatario sería un heredero de cuota, pero no tiene derecho a crecer, que es la diferencia con el heredero de cuota. Pero se le establece una fracción de la herencia, no la universalidad, ¿sí? Esa es la diferencia para que sepan, porque esto conlleva a veces a error, porque existe el heredero de cuota, ¿sí? Y es heredero y tiene el título, pero sobre esa fracción, y se da en el testamento. Esto viene a reemplazar lo que anteriormente era el legatario de cuota. Antes existía el legatario de cuota, ahora no. El legatario es legatario y el heredero de cuota es heredero de cuota. Bueno, no hay más nada importante. Con respecto a los testamentos, cuando nosotros iniciamos una sucesión testamentaria, ¿qué tenemos que hacer? El escrito de inicio y presentar ¿qué? El testamento. ¿El testamento por acto público necesita que el juez lo valide? No, ya está validado, entonces lo único que hace es declarar exactamente. Ahora, el hológrafo sí necesita que el juez le dé la validez. Entonces ahí tenemos que ir a la declaratoria de herederos y tenemos que aportar los 2 testigos y hacer la pericia caligráfica. ¿Está? Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, no les pasé